Nos encontramos en el ocaso de la octava generación de consolas, y a diferencia de cómo nos despedimos de Wii U, es decir que simplemente murió y todos imaginamos que no pasó, hemos de hacerle un breve repaso a los logros, aciertos, carencias y errores de esta generación. Para empezar, he escuchado de manera casual pero constante que la vida de esta generación se les hizo algo corta, pero nada que ver. Ninguna consola ha vivido más de 8 años desde los inicios. Aproximadamente la séptima generación duró unos 7 años, del 2004-2005 al 2012, y la octava generación está en las mismas, pues del 2013, que fue su año de lanzamiento, al 2020, fecha más que confirmada para la llegada de la novena generación, podemos ver que los números cuadran. Aquí es cuando podemos realizar una pregunta: ¿por qué se tiene esa sensación de que no duró? Creo yo, la respuesta radica en los consumibles. Las consolas nacieron con la idea de vender un aparato relativamente barato que permitiera su compra, para más tarde ofrecer los consumibles que eran la gracia de poseer el aparato, a un precio medianamente caro. El negocio radica desde entonces en los juegos. Por ello, consolas que, si bien poseían una tecnología superior a su competencia, si su catálogo de juegos resultaba insulso, insípido, llanamente aburrido, moría. Y para este último siglo, la bolita de quién había ganado la generación por catálogo de juegos es entre Xbox y PlayStation. Nintendo va a su propia bola. Saben que su público, si bien no es otro, a fin de cuentas todos somos videojugadores, al menos una parte siempre preferirá por encima de todo a la casa del fontanero italiano y la espada maestra. Un recuento rápido nos dice que la PlayStation 1 se comió a todos en su momento. La Xbox original pisó duro en el medio, entrando con Halo. Pero la consola más amada de todos los tiempos es la PlayStation 2, con su más que descomunal catálogo de juegos. Además de que, claro, era una consola bastante práctica, y su versión Slim ni se diga. Nunca lo voy a negar, siempre quise un PlayStation 2 a pesar de poseer un Xbox en su momento. Sin embargo, todo tiene un fin, y el de Sony se llamó PlayStation 3, el original, el grandote, o Vanilla si lo prefieres. Tal como dicen las escrituras, se anunció a bombo y platillo todas las nuevas tecnologías que poseía, los futuros juegos, tanto nuevas iteraciones de sagas ya conocidas como nuevas IPs, y también, con todo ese orgullo y pomposidad, se dijo el precio. Fue, según las palabras de gente que lo vivió en carne propia, insultante. El poder acarrea soberbia, justo lo que ocurrió. Además de que, claro, los fans suelen tener expectativas muy altas. La 360 se llevó el mercado, y no fue hasta finales de la octava generación que ambas consolas realmente merecían la pena. Y como la gente no aprende, ocurrió el mismo error, pero esta vez lo cometió Microsoft. Play se hizo el héroe, resultando mayor venta de PlayStation 4. Uno de los más grandes errores por parte de Xbox fue sin duda la presentación de la consola por parte del director en su momento. Sí, todos hablan de las políticas de no compartir juegos, revisiones rutinarias que requerían que la consola estuviera conectada a internet 24/7, en fin. Siendo honestos, ese hombre estaba viendo el futuro, pero su forma de compartirlo con la comunidad fue tan mala y con tanta prepotencia, quizá, que pues nadie lo tomó bien, en especial yo. A ver, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Fácil? Muy fácil. Hoy en día, ¿cómo están las consolas? ¿Acaso no están conectadas 24/7 al internet? El grueso de videojugadores, según las estadísticas, ahora prefiere el formato digital al físico. Es decir, que no lo puedes compartir tan fácilmente. También las actualizaciones son digitales y pesan muchísimo. No malentiendan, no estoy defendiendo al exdirector de Xbox. Jamás lo haría. Pero me causa cierta gracia, miedo y pues como ñáñaras que los paralelismos entre lo que él deseaba imponer y lo que terminó ocurriendo en las dos plataformas son grandes. Pero ya pasó, ahora tenemos a Phil Spencer. Dios lo bendiga. Este nuevo director o bien entendió el camino de Xbox o lo modificó completamente y busca hacer lo posible. No logró recuperar casi nada después del caos que se creó, así que la One sí no tuvo gran éxito, pero sí se ha armado de una muy buena reputación y se ve un futuro muy prometedor para la compañía. Como ya he dicho, la One fue la plataforma que salió más perjudicada en esta generación,
no solo por las pésimas presentaciones y marketing inicial de la consola, sino también por tan pocas cosas que ofrecían en términos generales. Una potencia gráfica relativamente inferior a la del PlayStation 4, un diseño algo tosco, por no decir que está feo, pero feo de cojones, pocos juegos exclusivos, nos consta hoy en día, y varias producciones interesantes canceladas. Yo sí quería jugar ese Fable, ni se diga del pobre de Scalebound. Entre estas problemáticas y el avance indetenible de la tecnología, vimos una actualización de hardware, siendo las de Xbox las más llamativas e importantes de estas renovaciones, sacando por una parte la Xbox One S. Este es un rediseño más sutil pero lindo de la consola original, bastante más lindo, y la más significativa que fue la Xbox One X, ya que esta plataforma de Microsoft se creó con el pensamiento de ser la consola casera más potente de la generación, y algo que sin duda consiguió, pero lamentablemente aún hoy en día hay pocos juegos tanto exclusivos como multiplataforma que nos muestran la potencia tecnológica que puede brindar la Xbox One X. Qué nombrecito. Y aparte pues ya se viene, estamos en el ocaso, de eso se trata el video. Ya no conviene comprarla. Joder, qué desperdicio. Mientras tanto, en la otra esquina, Sony vaya que ha gozado lo sucedido, con sus millones de unidades vendidas de PlayStation 4, y cabe destacar que su presentación no fue ni mucho menos magnífica. En realidad fue sumamente simple, lo cual agregó puntos al ojo del consumidor, pues al no tratar de imponer nada, demostrando que entienden al jugador, véase las comillas, porque su consola era la cuarta iteración de sus consolas. Por si no lo saben, el nombre de la One viene de que deseaban erróneamente que fuese tu centro de entretenimiento, un all-in-one, todo en uno. La gracia está también en los pequeños detalles, siendo uno de mis favoritos como dos de las cabezas de Sony mostraban al público cómo compartir un juego. Fue tan aclamado en su momento porque parecían los héroes, pero como sabemos, no es así. Si bien la primera impresión es lo que da muchos puntos, lo que en realidad importa en esta industria son los consumibles. Los juegos, claro que no llegaron junto a la consola, pero fueron lanzándose con la suficiente constancia de periodos de tiempo para nunca dejar al jugador sin algo que potenciara el sentimiento de que hizo una buena elección o bien inclinar más la balanza a escoger su consola. Aunque al principio sí, trajeron cosas de la generación pasada, los famosos remasters, así que entre los títulos más destacados podemos encontrar los siguientes: Uncharted Series, desde la colección hasta la joya de la corona que fue A Thief's End; Bloodborne, revitalizando el género Souls creado por el maestro Hidetaka Miyazaki y toda la gente de From Software, de tal manera que ahora el propio género se llama Soulsborne; Horizon Zero Dawn, una pequeña sorpresa entre las casi nulas expectativas por el título, pues Far Cry ya había cansado a la gente con eso del mapa abierto; The Last of Us, a pesar de ser un juego que salió en la consola anterior, su gran golpe que tuvo en la industria lo proyectó directamente a que estuviera disponible en la PlayStation 4, tanto para jugadores que desearan volver a la experiencia, con un par de retoques gráficos, como para los nuevos que venían de no poseer un PlayStation 3. God of War 2018, sin lugar a dudas más que un lavado de cara para la saga, fue un renacer de las cenizas, con un guión hermoso que nos hace apreciar la historia como jamás había pasado, una jugabilidad magistral combinada con contenido constante y sonante, que termina sumergiendo al jugador profundamente en la travesía del dios de la guerra. Regresando con Microsoft, ya dijimos que no tuvo ninguna exclusiva que valiera la pena y aquellas exclusivas también estaban en la PC, lo cual le restó aún más valor a la consola. Aunque no todo es miel sobre hojuelas en la esquina de Sony, pues tras el cambio de director en Xbox y con el afán de recuperar la lealtad de sus consumidores, estos son escuchados con mayor frecuencia que los de Sony, además que ahora buscan por todos lados traer juegos a su consola. Hay que recordar que compraron varios estudios, Sony se ha confiado y puesto algo grosero, algo todas mías. Una de las veces que esta actitud hizo encender las antorchas fue con el crossplay en Fortnite. Te agradará o no el juego, pero hoy por hoy que se redacta y graba este video, es el juego con el pool de jugadores más grande de la generación. Por ello el ruido de quejas fue masivo. Aún con eso Sony se resistía a darnos el crossplay, pero terminó ocurriendo.
La polémica más reciente es que un modo de Call of Duty será exclusivo para la Play 4. Por ahora no sabemos si así se mantendrá porque internet ardió como nunca hacia un juego de Activision, quien a pesar de ser sumamente maniobrero, le ha tirado la bolita de culpa a Sony. Pero ya sabemos cómo son. A líneas generales, Sony es envidioso y le gusta que le pagues mucho. No hay regionalización de sus precios, todo en dólares. Por ello sus juegos son más caros. Ya dijeron que iba a haber, pero hay que checar cómo se implementa. Otra cosa es que esta consola no tuvo retrocompatibilidad, pero sí trajo mucho de su catálogo de la PlayStation 3. Ya sabes, porque pues paga. Xbox ha querido dar un lavado de cara. Sus precios se regionalizaron. No del todo correctamente, pero su último movimiento con el Game Pass unido al Gold y Game Pass Unlimited, que también te da juegos en PC, me demuestra que su idea del all-in-one sigue presente, pero ha mutado en la dirección que debía, justo como dije anteriormente que Phil llegó a modificar cosas. El precio de estos servicios de renta virtual, como los de streaming, han aumentado de precio en los últimos meses, ya sea Netflix, Amazon Prime, XYZ. Por ello, el precio que está ofreciendo Xbox es tan tentador. No aumenta demasiado y teóricamente puede brindar más entretenimiento. Así bien, como parte de este lavado de cara, Xbox ha mostrado mucho cuidado por mantener su núcleo de jugadores más importante, los de América, y en específico América Latina, pues su consola estuvo a menor precio en la generación pasada. Yo aún conservo mi Xbox 360. Por ello, el Fest de Xbox fue realizado en México, como ya otros eventos de presentación. Pero claro, no pierden la idea de apuntar a nuevos horizontes, tratando de traer títulos del lejano oriente a su consola para atraer a ese mismo público, como brindarles nuevas experiencias a los que ya están, pues los únicos que tenían muchos juegos asiáticos en su catálogo eran Sony y Nintendo. Por obvias razones, ambas compañías son de allá. Y a pesar de todo esto, uno de los errores que comparten Sony y Microsoft fueron las versiones mejoradas de las consolas. Independientemente de si una u otra fuese más poderosa, honestamente no vale la pena. Si ya posees o poseías una de las anteriores, solo quizás si tenía un fallo la tuya, bueno, podría ser. O si bien eres de esas personas que tiene dinero de sobra, ya que tú compras Banana Split mientras el resto de mortales compramos un cono de nieve de limón con lo poquito que nos sobró, pues no te dolería nada la cartera. Por eso también es que se siente más corta la generación. Hubo hardware reemplazando al anterior, además de que bueno, no podemos negar que es la época más gloriosa del PC Gaming, que si bien siempre ha estado esta comunidad y es la más hardcore, hoy por hoy hay más gente que se une a ella, pero vinimos a hablar de las consolas, así que será en otro momento. Ya para acabar, la generación por catálogo de juegos se la lleva Sony y eso me encanta, porque las medidas tomadas por Microsoft para no quedarse sin buenos juegos, oye, su siguiente consola y catálogo de juegos apunta a querer ser de lo mejor. Que del querer al hacer existe una brecha más que enorme, pero esta buena actitud de estos años me da confianza. Por un lado, Sony, si bien se ha medio, dormido, no creo que haya perdido el piso. 2020 o 2020 comienza fuerte, con The Last of Us Parte 2. Cuando dos compañías compiten verdaderamente, el único beneficiado es el consumidor, o sea, nosotros. Y ver que Sony y Microsoft preparan las mejores carnes para el Next Gen, esto puede ser hermoso. Fanboys aparte, ustedes irse de aquí. Una pregunta final para ti. ¿Qué has ganado tú? Como videojugador, como persona, ¿qué títulos de esta generación se llevaron tu corazón? Por su historia, que te hizo llorar y sonreír, por los momentos divertidos que viviste con tus amigos en la partida, o bien por la satisfacción de haber acabado algo tan difícil que te hacía orinar sangre, pero aún así lo disfrutabas. Me conocen los servidores de Discord como Retro, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.